Prepárate para adentrarnos en un caso legal que tiene a Colombia hablando. No vas a creer lo que este político publicó en Twitter. Así es. Hoy vamos a analizar las acusaciones contra Miguel Polo, congresista, por un tuit dirigido a Gustavo Bolívar. Este tuit ha causado un gran revuelo en el país. Un revuelo enorme. Para que te ubiques, Miguel Polo Polo es un congresista de derecha que apoya al expresidente Uribe y Bolívar, un escritor y político de izquierda. Ambos estaban en bandos opuestos durante la contienda por la alcaldía de Bogotá. Y en medio de la campaña, Polo Polo lanza este tuit, una bomba. Exacto, un tuit que la Corte Suprema de Justicia considera difamatorio y que podría tener graves consecuencias para Polo Polo. Ok, desempaquetemos esta bomba. ¿Qué fue lo que Polo Polo escribió exactamente? Bueno, en el tuit Polo acusó a Bolívar de ser el político más despreciable de Colombia y lo vinculó al suicidio de dos jóvenes que supuestamente trabajaron en su hotel. Acusaciones muy serias sin duda. No me extraña que Bolívar haya tomado acciones legales. Bolívar exigió una rectificación pública, pero al no obtenerla decidió llevar el caso a la justicia. Y aquí es donde entra la Corte Suprema. Entiendo, y la Corte Suprema. ¿Qué opina de todo esto? La Corte está analizando si el tuit de Polo constituye un delito de injuria, que en Colombia es un tipo de difamación, y si se puede considerar un ataque a la honra de Bolívar. Claro, la famosa libertad de expresión. Pero, ¿hasta dónde llega esa libertad cuando se trata de acusaciones tan graves? Esa es la pregunta del millón. Sí. Polo Polo argumenta que su tuit está protegido por la libertad de expresión, que simplemente estaba ejerciendo su derecho a opinar sobre un candidato político. La Corte Suprema no lo ve tan simple. Argumentan que la libertad de expresión tiene límites, especialmente cuando se trata de acusaciones difamatorias sin fundamento. Y este caso, por la gravedad de las acusaciones y la intención de Polo Polo de dañar la imagen de Bolívar, podría redefinir el concepto de intención en casos de difamación online. Eso sí que sería un cambio importante. Podría sentar un precedente para futuros casos. Sin duda. Imagínate, si la Corte falla en contra de Polo Polo, podría ser mucho más fácil responsabilizar a las personas por el daño causado por sus palabras en Internet. Ya no sería tan fácil esconderse tras de la libertad de expresión para difamar a otros. Y aún hay más. Polo Polo también argumentó que su tuit estaba protegido por la inmunidad parlamentaria, ya sabes, esa que protege a los congresistas de ser procesados por sus opiniones o votos. Ah, sí, la inmunidad. ¿Y funcionó esa estrategia? Pues no. La Corte Suprema determinó que la inmunidad parlamentaria no se aplica en este caso, ya que el tuit de Polo Polo no estaba relacionado con sus funciones legislativas. Es decir, la Corte le está diciendo, ojo, la inmunidad no es un cheque en blanco para difamar. La Corte no se anda con rodeos. ¿Y qué pasa ahora? ¿Cuáles son las posibles consecuencias para Polo Polo si la Corte decide que es culpable? Las consecuencias podrían ser bastante serias. Podría enfrentar una condena por el delito de injuria, lo que implica multas e incluso prisión. ¿En serio podría ir a la cárcel por un tuit? Sí, así de serio es el asunto. Además, este caso podría manchar su política y afectar sus aspiraciones a futuro. Imagínate, ¿quién querría votar por un político condenado por difamación? Uf, sí que está en una situación complicada. Pero no se habló de que Polo podría renunciar a su curul en el Congreso para evitar el juicio. Si existe esa posibilidad, especula que podría seguir la estrategia de su mentor político, Álvaro Uribe Vélez, quien renunció al Senado para evitar un juicio en la Corte Suprema. ¿Y crees que esa estrategia podría funcionar para Polo Polo? Es difícil saberlo con certeza. La Corte Suprema tiene la autoridad para juzgar a los congresistas por delitos cometidos durante su mandato, incluso si renuncian a su cargo. Renunciar no lo libraría automáticamente del juicio. Entonces, renunciar no es una garantía de escape. Exacto. Y en este caso, la Corte ya está bastante avanzada en el proceso contra Polo Polo, por lo que una renuncia a estas alturas podría ser vista como una maniobra para evadir la justicia. Como si estuviera huyendo de sus responsabilidades. Exactamente. Y eso podría tener un impacto negativo en su imagen pública y en la percepción de su caso. Entiendo. ¿Y qué implicaciones tendría esta estrategia para el sistema judicial colombiano si la renuncia le funcionara? Esa es una pregunta interesante. Algunos argumentan que la renuncia de un congresista para evitar un juicio en la Corte Suprema tocaba la independencia del Poder Judicial y crea un precedente peligroso. Podría dar la impresión de que los políticos poderosos están por encima de la ley. Eso sí que sería un golpe para la justicia colombiana. Es un tema complejo con implicaciones importantes para el Estado de Derecho en Colombia. Bueno, como puedes ver, este caso no es nada simple. Tiene muchas aristas y consecuencias que van más allá de un simple tuit. Y la decisión de la Corte Suprema tendrá un impacto significativo en el futuro del discurso político en Colombia, especialmente en la era digital. Y hablando de la era digital, ¿en qué etapa del proceso legal se encuentra Polo Polo? La Corte Suprema ya emitió una acusación formal contra Polo Polo por el delito de injuria.
Ahora, el siguiente paso es programar el juicio, donde se presentarán las pruebas y se escucharán los argumentos de ambas partes. ¿Y cuándo se espera que se lleve a cabo el juicio? Todavía no hay una fecha definida, pero espera que sean los próximos meses. Estaremos atentos a los desarrollos de este caso. Y por supuesto, te mantendremos informado sobre cualquier novedad. Sin duda, este caso nos deja mucho en qué pensar. La libertad de expresión, los límites de la crítica política, el papel de las redes sociales en el debate público, la independencia del poder judicial, son temas cruciales que debemos seguir analizando. Y mientras esperamos el desenlace de este caso, te invitamos a reflexionar sobre estas importantes cuestiones. Y no olvides de apoyarnos en YouTube en Voces de Colombia para más información sobre este caso. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para mantenerte actualizado. Y hablando de la Corte Suprema, quiero destacar que han hecho un trabajo impresionante desmenuzando este caso. Y la verdad es que su análisis ha sido impecable, muy preciso. Absolutamente. La Corte ha dejado claro que la intención de Polo publicar ese tweet era dañar la reputación de Bolívar, no hay lugar a dudas. Es decir, no fue una simple crítica política como él argumenta. Exacto. La Corte ha determinado que el lenguaje utilizado por Polo Polo junto con las graves acusaciones sin fundamento excedieron los límites de la libertad de expresión y se adentraron en el terreno de la difamación. La Corte básicamente está diciendo que no puedes escudarte en la libertad de expresión para lanzar acusaciones infundadas y dañar la imagen de alguien. Y recordemos que este tuit se publicó en plena campaña por la alcaldía de Bogotá. Un contexto que la Corte ha tenido muy en cuenta: las campañas electorales deben permitir el debate y la crítica, por supuesto, pero también deben estar libres de ataques infundados que busquen dañar la imagen de un candidato. Es un momento delicado donde las emociones están a flor de piel y la información puede ser fácilmente manipulada. Claro, tiene sentido. Y otro punto crucial que la Corte ha subrayado es que el tuit de Polo no estaba amparado por la inmunidad parlamentaria. Sí, este es un aspecto fundamental del caso. La Corte ha sido contundente al afirmar que la inmunidad parlamentaria no puede ser utilizada como un escudo para difamar a un ciudadano, especialmente cuando las declaraciones no están relacionadas con el ejercicio de las funciones legislativas. Es un mensaje muy claro para todos los políticos. Me parece que la Corte está enviando un mensaje de responsabilidad a los políticos. Especialmente en el uso de las redes sociales. Sin duda, este caso podría sentar un precedente importante y cambiar la forma en que los políticos se comunican en el futuro. Podríamos ver un cambio hacia un discurso más responsable, donde se prioricen las pruebas y los argumentos sólidos en lugar de los ataques personales y la difamación. Eso sería un gran avance para la democracia colombiana, ¿no crees? Absolutamente, un debate político más centrado en las ideas y las propuestas sería mucho más productivo y beneficioso para el país. Y hablando de estrategias, recordemos que Polo Polo podría estar considerando renunciar a su curul en el Congreso para intentar evadir la jurisdicción de la Corte Suprema. Sí, esa posibilidad está sobre la mesa. Es una estrategia que, como mencionamos antes, ya ha sido utilizada por otros políticos en Colombia, incluyendo al mentor político de Polo Polo, Álvaro Uribe Vélez. La pregunta es, ¿le funcionaría esa estrategia a Polo Polo? Es difícil saberlo con certeza, como te decía antes. La Corte Suprema tiene la autoridad para juzgar a los congresistas por delitos cometidos durante su mandato. Incluso si renunciar no lo libraría automáticamente del juicio. Ya veo, entonces renunciar no es una garantía de escape. Exacto, y como la Corte ya está bastante avanzada en el proceso contra Polo Polo, una renuncia a estas alturas podría ser interpretada como una maniobra desesperada para evadir la justicia. Claro, como si estuviera intentando huir de sus responsabilidades. Justamente, y eso podría tener un impacto negativo en su imagen pública y en la percepción de su caso. La gente podría pensar: si es inocente, ¿por qué huye? Tiene sentido. Y si la renuncia no funcionara, ¿qué implicaciones tendría esto para el sistema judicial colombiano? Bueno, algunos expertos argumentan que la renuncia de un congresista para evitar un juicio en la Corte Suprema socava la independencia del Poder Judicial y crea un precedente peligroso. Básicamente estaría enviando el mensaje de que los políticos poderosos pueden eludir la justicia simplemente renunciando a sus cargos. Es una situación complicada, con muchas aristas. La decisión que tome Polo tendrá un impacto significativo no solo en su futuro político, sino también en el sistema judicial colombiano. Y mientras esperamos el desenlace de este caso, es importante que todos reflexionemos sobre la responsabilidad que conlleva la libertad de expresión, especialmente en el ámbito político y en el contexto de las redes sociales. Totalmente de acuerdo, las palabras tienen poder. Y en el caso de figuras públicas como Polo, ese poder se multiplica. La libertad de expresión no es un cheque en blanco para difamar o insultar a otros. Y este caso nos recuerda que la difamación tiene consecuencias incluso para los políticos. Y hablando de consecuencias, volvamos al caso de Polo. ¿Cuáles serían las posibles consecuencias para él si finalmente es hallado culpable?
Bueno, como ya hemos mencionado, una condena por injuria podría conllevar multas e incluso prisión. De verdad podría ir a la cárcel por un tuit. Si es de serio es el asunto en Colombia, además este caso podría manchar su reputación política y afectar sus aspiraciones a futuro. Un político condenado por difamación difícilmente podría aspirar a cargos públicos en el futuro. Es decir, su carrera política podría estar en juego. Exactamente. Este caso ya ha generado una gran controversia y ha puesto a Polo en el ojo del huracán. Una condena por injuria podría ser el golpe final a su carrera política. Es un caso que nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que conlleva la libertad de expresión, especialmente en el ámbito político y en el contexto de las redes sociales. Completamente de acuerdo, las palabras tienen poder. En el caso de figuras públicas como Polo, ese poder se multiplica. Es fundamental recordar que la libertad de expresión no es un cheque en blanco para difamar o insultar a otros. Y en este caso específico, la Corte Suprema de Justicia está enviando un mensaje claro: la difamación tiene consecuencias legales, incluso para los políticos. Un mensaje que esperemos sirva para fomentar un debate público más responsable y respetuoso en Colombia. Y mientras esperamos el desenlace de este caso, que sin duda marcará un precedente en la jurisprudencia colombiana, es crucial que como ciudadanos nos mantengamos informados y analicemos críticamente la información que consumimos. Exacto, y para aquellos que deseen profundizar en este y otros temas de la actualidad colombiana, les recordamos que pueden visitar el canal de YouTube Voces de Colombia. Allí encontrarán análisis a profundidad, entrevistas con expertos y debates sobre los temas que más importan a los colombianos. No olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones y dejar sus comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros. Este caso de Polo realmente nos deja pensando en el futuro del debate político en Colombia, especialmente ahora con el auge de las redes sociales. Totalmente, las redes sociales se han convertido en un campo minado donde a veces se cruza la línea del debate legítimo y se cae en la difamación, y el insulto es como el viejo oeste, pero con teclados. Y este caso, con toda la atención mediática que ha generado, podría ser un punto de inflexión. La decisión de la Corte Suprema, gane quien gane, va a tener un impacto enorme en cómo los políticos y todos nosotros usamos las redes sociales para expresarnos. Sin duda, imagínate, este caso podría impulsar la creación de nuevas leyes o la modificación de las existentes para regular mejor el discurso en línea. Se busca un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de la honra y la reputación. Es como caminar en la cuerda floja. Por un lado, la libertad de expresión es fundamental, pero por otro no podemos permitir que se use para difamar y dañar a otros impunemente. Exacto, el caso de Polo nos recuerda que la libertad de expresión tiene límites, y uno de esos límites es la difamación. No podemos escudarnos en la libertad de expresión para difundir información falsa o acusar a otros sin pruebas con la intención de dañar su reputación. Es una lección importante para todos. Y en el contexto político, este caso podría tener un efecto disuasivo. Quizás veamos a los políticos ser más cautelosos a la hora de hacer acusaciones sin fundamento. Es posible, podríamos ver un cambio en el tono del discurso político, con un mayor énfasis en presentar pruebas y argumentos sólidos en lugar de recurrir a la difamación para desacreditar al oponente. Ojalá sea así. Un debate político más centrado en las ideas y propuestas sería mucho más enriquecedor para la democracia colombiana. Es cierto, debemos ser conscientes del poder de nuestras palabras y asegurarnos de que la información que compartimos sea veraz y esté respaldada por pruebas. Y evitar caer en la trampa de la desinformación y las noticias falsas que tanto daño hacen a la democracia. Hay que ser críticos con la información que consumimos, contrastar las fuentes y no dejarnos llevar por las emociones o los prejuicios. Recuerda, la libertad de expresión conlleva una gran responsabilidad. Es una herramienta poderosa que debemos usar con sabiduría y respeto. Sin duda, este caso nos deja muchas lecciones importantes y, como siempre, invitamos a nuestros oyentes a seguir reflexionando sobre estos temas, a mantenerse informados y a participar en el debate público de manera responsable. Y para aquellos que quieran seguir profundizando en este y otros temas de la actualidad colombiana, les recordamos que pueden visitar el canal de YouTube Voces de Colombia. Allí encontrarán análisis, entrevistas y debates sobre los temas que más importan a los colombianos. No olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones y dejar sus comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros. Hasta pronto y gracias por acompañarnos en este Deep Dive.